Buenos días a todos. Gracias por venir. Buen día. Gracias también a los que os unís de manera telemática. Como siempre, voy a tratar de centrarme en los aspectos esenciales del segundo trimestre para nosotros. Entiendo que la actualidad está dominada por acontecimientos externos, pero creo que es muy importante que no perdamos de vista la realidad. Hemos tenido un segundo trimestre francamente positivo, verdaderamente importante en el progreso y en un momento en que tenemos una integración compleja que hemos podido prácticamente finalizar en el trimestre y que podemos ver cómo el grupo está tomando una fuerza, una actividad muy rápidamente después de haber hecho una integración tan grande, que me parece que es particularmente notable. Por eso, cuando vemos las claves del semestre, la primera es la recuperación de la actividad comercial. En ese contexto de finalizar el proceso de integración, que siempre puede alterar negativamente el ritmo, lo que hemos visto es que hemos conseguido un crecimiento muy importante en la cartera de crédito, es lo que más destaca en la nueva producción. Luego veréis las cifras, que en recursos de clientes hemos ido muy bien. En estos 6 meses hemos atraído números redondos 20.000 millones de recursos de clientes, lo cual en el entorno actual es muy meritorio. Y al mismo tiempo mantenemos también en la parte del negocio de seguros de protección, seguros de vida de riesgo, seguros de no vida, una dinámica muy positiva. Los grandes aspectos de nuestra actividad han crecido todos con fuerza y con mayor fuerza de la que uno esperaría en este contexto. En segundo lugar, más allá del crecimiento de la actividad, esto se ha conseguido con una dinámica de reducción de la morosidad muy significativa en un trimestre que estaba marcado, como recordaréis, por los vencimientos de las carencias de los créditos del ICO, y donde desde hace tiempo pensábamos y pensaba la comunidad financiera que podía producirse un problema significativo de aumento de la morosidad. No ha sido así, sino que ha sido exactamente lo contrario. Y desde el punto de vista de los resultados, lo que vemos es una caída del margen de intereses todavía, como veréis, del 3,6%, pero esa caída del margen de intereses debido a la evolución todavía negativa en lo que se refleja en nuestras cuentas de los tipos de interés, la hemos podido compensar a través de dos cosas: del ritmo de actividad, hemos podido tener más actividad y, por tanto, la caída ha sido menor, y, por otro lado, también el ritmo de actividad en otros servicios fundamentalmente asociados a nuestro negocio de gestión de activos y de seguros, que nos ha permitido poder mantener los ingresos estables. A partir de esa estabilidad de ingresos hay dos grandes factores que ayudan al resultado. Uno, la reducción de costes, fruto de las sinergias de la integración, que se ha hecho de una manera, yo diría que ejemplar y desde luego muy rápida. Y segundo, la reducción de las dotaciones, al ver, como hemos hablado, que la morosidad se está manteniendo en niveles muy bajos, las dotaciones también han podido acompañar con una reducción. Todo eso nos hace que el beneficio del trimestre crezca un 17%, como veréis luego. Esas son las claves. Entro a detallarlas. Hablamos de la actividad. Lo primero es esa finalización del proceso de integración. 4 cosas que destacar: la integración completa del modelo de servicio al cliente, una estadística muy satisfactoria, que es el incremento de la base de nuestros clientes vinculados, que sube 3,5 puntos porcentuales en los últimos 12 meses, rozando ya el 70%. Como sabéis, para nosotros este es el principal indicador. Queremos clientes, pero clientes que trabajen de manera habitual con nosotros, clientes vinculados. Segundo, hemos alcanzado ya los objetivos de salidas del programa de reestructuración. Recordad que todas han sido voluntarias y estamos hablando de haber llegado ya a esos 6.450 salidas que nos habíamos puesto como objetivo. La integración de oficinas también está prácticamente completada. Estamos hablando de la integración ya de 1.500 oficinas a finales de julio. Recordad que lo estamos haciendo sin abandonar poblaciones, manteniendo nuestro compromiso con la inclusión financiera. No nos estamos yendo de ninguna localidad, algo muy diferencial de esta entidad. Y finalmente también hemos llegado a un acuerdo para la adquisición ya del 100% de Sa Nostra Vida en Baleares en el mes de junio. Por tanto, con eso acabamos de completar el dibujo de la reordenación de nuestras alianzas en el sector asegurador. Por tanto, muy importante, digamos que es el último trimestre de actividad sustancial relacionada con la integración y un trimestre
completado desde ese punto de vista muy satisfactoriamente. Y como os decía, eso no ha sido óbice para que crezcamos con fuerza y, de hecho, ganemos cuota de mercado, como veréis. Estamos hablando primero de la cartera de crédito. En el trimestre crecemos un 3%, dada la evolución del crédito en España, el crecimiento de un 3% en el trimestre es muy notable. Y como podéis ver, tanto en hipotecas como en consumo, como en empresas en particular, hemos crecido. En hipotecas, de hecho, damos la vuelta a las caídas que tuvimos en el primer trimestre, creciendo en el segundo trimestre por primera vez en más de 10 años. Y en consumo mantenemos una buena línea. En empresas, como veis, hemos acelerado mucho la actividad. ¿Por qué? Aquí veis los niveles de nueva producción, que es lo que más indica qué es lo que está pasando. En vivienda hemos subido un 58%, fijaros en particular el segundo trimestre, con una nueva producción de 3.800 millones, que casi duplica al trimestre del año anterior. Por tanto, el éxito de la campaña My Home, que tenéis también en esa diapositiva, recordar, la campaña My Home incluye naturalmente el producto hipotecario, pero al final es el ecosistema de la casa y incluye financiar y ofrecer todos aquellos productos y servicios que tienen una relación directa con el hogar, como puede ser el seguro del hogar, la alarma, pero también televisiones, grandes electrodomésticos, ofertas de movilidad, etcétera, etcétera. Estimamos una cuota de nueva producción en base a las cifras hasta mayo, que es donde tenemos datos disponibles, del 21%, que es una subida muy relevante respecto a la del año pasado. Y, francamente, yo espero que cuando incluyamos junio esa cuota siga subiendo. Al final tenemos una cuota de hipotecas en España de alrededor del 25%, en números redondos, y nos vamos acercando con estas subidas a la cuota natural que nos corresponde en la nueva producción, en línea con los objetivos del plan estratégico. En consumo hemos tenido un crecimiento importante también, el 21%. Venimos de trimestres de mucha actividad y este trimestre construye sobre los anteriores. Y como podéis ver dentro del programa My Home, tanto lo que son las ofertas de financiación como las ofertas de protección han estado creciendo un 27, un 19%. Esto es de manera muy notable. Por tanto, yo diría que en lo que es el negocio de particulares es un trimestre de gran éxito donde, francamente, todos los indicadores están en verde. Pasamos a las empresas. En las empresas hemos tenido una evolución parecida, pero incluso más marcada. Fijaros, la nueva producción en pymes nos sube un 33% sobre el año pasado, llegando a los niveles medios por trimestre de 4.000 millones. En la parte corporativa e institucional el crecimiento es aún mayor, fijaros, un 74%, ayudado sin duda por un gran desempeño de nuestras sucursales internacionales, que nos permite acompañar el crecimiento de nuestros clientes y, naturalmente, nuestra oferta especializada. Tenemos prácticamente 150 centros de empresa por toda España y casi 4.000 personas dedicadas al mundo de las empresas, y, naturalmente, esta especialización, este foco en calidad de servicio y nuestra buena posición financiera nos está permitiendo ser muy, muy competitivos en el mundo de la empresa. De hecho, en lo que va de año crecemos ya en cuota de mercado, volvemos a ganar cuota de mercado después de haber perdido ligera cuota de mercado el año pasado. Hemos vuelto a enderezar el rumbo, 13 puntos básicos de ganancia en lo que va de año, y la verdad es que ha ido aumentando particularmente en los últimos meses. Eso es lo que se refiere al activo. Ahora miramos lo que se refiere a los recursos de clientes, y el dibujo también es muy positivo. Como os decía, en el semestre las entradas netas de seguros de activos bajo gestión y depósitos llegan a los casi 20.000 millones, 19.976, que hemos conseguido atraer en este entorno de dificultad. Cierto es que, como los mercados han caído, todos aquellos activos de nuestros clientes que están referenciados a mercado, fundamentalmente fondos de inversión, pensiones y algunos productos de seguros, han caído de valoración, y, como veis, eso ha tenido un impacto de 15.860. Por tanto, el neto de subida es más o menos 4.000 millones, 20.000 de nuevos recursos atraídos, pero 16.000 en negativo de impacto de mercado para hacer esa subida del 0,7% anual. Muy notable en la parte central de la diapositiva, veis las cuotas, cuotas de fondos de inversión, pensiones, seguros de ahorro.
independientemente de que los niveles sean altos, la variación. Hemos ganado cuota de mercado en los 3 segmentos. Hemos ganado 27 puntos básicos en fondos de inversión, han sido 16 puntos básicos en planes de pensiones y han sido 14 puntos básicos hasta casi el 35% en seguros de ahorro. De nuevo, es indicador de un grupo que, a pesar de haber tenido todavía un trimestre en que hemos estado muy ocupados acabando la integración, no nos ha faltado tiempo para seguir dando un buen servicio a nuestros clientes y, de hecho, hacerlo mejor en el mercado que nuestra competencia, lo cual es muy reconfortante y muy satisfactorio. Os hablaba también de la dinámica de seguros. Aquí tenéis algunas cifras del peso de la producción de seguros que agrupamos bajo la denominación de MyBox, con crecimientos del 25% en vida riesgo, del 44% en no vida, dentro de lo que es no vida, con una diversificación notable, como podéis ver en la parte derecha, entre lo que son seguros de hogar, médicos, de coche, decesos, etc. Francamente, seguimos teniendo pues un motor de actividad muy importante en todo lo que son los negocios de protección. Un apunte breve sobre Portugal. Hoy presentará también BPI sus resultados en detalle en Portugal, pero no quería dejar de mencionar que Portugal y BPI sigue siendo uno de los partes del grupo de mayor crecimiento. Aquí podemos ver lo que ha sido la evolución del crédito, 4,2% de crecimiento, y el hipotecario al 5,5%, en empresas al 6,9%, también crecimiento en recursos, a pesar de que las caídas de mercado han afectado negativamente en Portugal como en España. Seguimos estando en Portugal en una situación francamente muy positiva, con el viento a favor y con un trabajo magnífico hecho por nuestros compañeros de BPI. La eficiencia mejora y la morosidad se mantiene en niveles muy bajos, del 2,3%. Eso es la actividad comercial que, como decía, para mí es la clave más importante del trimestre. Los éxitos que hemos conseguido en el mercado haciendo nuestro trabajo el día a día. Segundo, fortaleza de balance. Y aquí, como os decía antes, lo más destacable, sin duda, es la reducción de la morosidad. Bajamos al 3,2, del 3,5 a finales de marzo y del 3,6 a finales de diciembre. A pesar de los pesares, se ha producido una reducción muy importante. Eso supone que también mejora nuestra ratio de cobertura. Podéis ver también la comparativa con el sector, que está en el 4,2. Estamos básicamente un 25% por debajo del sector, algo que hemos mantenido habitualmente, una calidad crediticia diferencial, que es particularmente meritorio cuando estamos hablando del 25% del mercado. Si fuésemos un banco con un 2, 3, 4% de cuota de mercado, es más fácil separarse tanto del mercado. Cuando estás hablando de tener el 25% del mercado, tener esa diferencia es particularmente meritorio. Y como os decía, todo esto se ha producido en un trimestre en que vencían la mayor parte de las carencias de repago de principal de los créditos ICO. De hecho, ahora, después del trimestre, el 85% de los créditos ICO ya ha finalizado la carencia y de ese total hay tanto como un 23% que ya lo ha repagado, sea amortización total o parcial. Es decir, los créditos ICO no solamente no están yendo a morosidad, sino que se están repagando de manera correcta y muchas veces de manera anticipada. Tenemos una tasa de mora del 3,7%, incluyendo tanto aquellos créditos ICO que no pagan como aquellos que sí están pagando, pero que por razones de prudencia hemos considerado como de dudoso cobro. La solvencia sigue siendo una característica muy singular de fortaleza para nosotros. Como recordaréis, durante este primer semestre hemos anunciado un programa de recompra de acciones, 1.800 millones de recompra de acciones, que está ya ejecutado en más de la mitad. La normativa del Banco Central Europeo te obliga a deducirte todo el importe de ese programa tan pronto como se aprueba, independientemente de que todavía no se haya completado. Por eso podéis ver que el ratio de diciembre de 21 lo ajustamos en 83 puntos básicos hasta el 12,3. En junio acabamos con una subida del 12,4, muy importante, con un crecimiento orgánico muy relevante y, evidentemente, también en un trimestre, particularmente el segundo, donde nuestros activos, sobre todo los activos crediticios y, por tanto, la ponderación de los activos de riesgo ha ido subiendo gracias a que ha aumentado
la actividad. En ese contexto, incrementamos de todas maneras nuestro ratio de capital de ese 12,3 al 12,4, nos pone en unos niveles de mucha comodidad, como veis ahí, 405 puntos básicos, más de un 4% por encima del requerimiento mínimo, y también en el requerimiento de, digamos, pasivos anticrisis, como se le ha denominado, el ratio en MREL, estamos ya en el 24,6, muy por encima del requisito regulatorio que se nos ha impuesto para el año 2024. Por tanto, tenemos los deberes hechos y bien hechos. En liquidez, ninguna sorpresa. Cada trimestre es una muestra de la elevadísima posición de liquidez que tenemos. Ratios del 323% en corto plazo y 150% en largo plazo sobre el mínimo regulatorio, que son de los más elevados de la banca en España y en Europa, que hemos seguido reforzando con las emisiones que han correspondido durante este semestre, a pesar de la mayor dificultad de los mercados financieros, incluyendo destacar 1.000 millones de un bono social que hemos hecho durante el año. Y finalmente vamos a la cuenta de resultados. El resultado crece un 17,1%, como os decía. Si comparamos, es importante, comparamos estos 6 meses con los 6 meses equivalentes del año pasado, donde hay que hacer dos ajustes. Uno, sacar los extraordinarios que tuvimos asociados a la integración, particularmente el Fondo de Comercio Negativo, el famoso Badwill, y dos, añadir 3 meses de Bankia, porque en CaixaBank todavía el primer trimestre del año 21 no incorporó los resultados de Bankia. Hacemos ese ajuste para poder comparar, digamos, peras con peras y poder dar realmente la indicación de cuál es la evolución del negocio. Y en esa base la evolución es del 17,1% de crecimiento. ¿Cómo se llega ahí? Lo que os decía antes cualitativamente, fijaros que los ingresos no suben, tenemos 83 de caída de margen de intereses y 89 de subida de otros ingresos. Los ingresos están estables. Yo creo que es relevante ver que el margen de intereses, que parece ser es uno de los motivos que causa esos supuestos que no ciertos resultados extraordinarios de la banca, no es la causa de la mejora de nuestros beneficios, sería todo lo contrario. En este momento una causa de reducción de beneficios, 83 millones de reducción del margen de intereses, pero lo hemos podido compensar con nuestra actividad, con esos resto de ingresos, 89 millones, y después, sinergias de la integración, 126 millones de menores gastos, menores costes por insolvencia gracias a la buena marcha de la morosidad, 53, y 45 de otras partidas. Ese ha sido digamos, el detalle numérico de lo que ha pasado en nuestros resultados a junio. Algo más de detalle, y aquí hablamos de lo que es los ingresos, y como podéis ver, de nuevo, el margen de intereses nos cae un 3,6%, el resto de los ingresos nos sube un 7,8%. El impacto en términos absolutos, evidentemente, no es lo mismo porque el resto de los ingresos es una base más pequeña y ese porcentaje es aplicado sobre una base más pequeña, lo que permite fundamentalmente es compensar y llegar a ese 1,1% de mejora de ingresos totales. ¿Por qué suben el resto de los ingresos? Como veis, fundamentalmente porque aumenta la actividad. El ahorro de largo plazo y los seguros de protección nos suben respectivamente un 6,3% y un 10,2%. Las comisiones bancarias del día a día nos suben únicamente un 1,1%, están prácticamente estables. Es decir, nuestros ingresos no suben porque hemos subido las comisiones, no somos más caros, no, estamos haciendo más negocio. Y por eso creo que es importante ver cómo la mejora se sustenta precisamente sobre los mayores volúmenes de actividad, de ahorro a largo plazo y de seguros de protección. Los gastos se reducen en ese 5,6%, fundamentalmente como consecuencia de la integración. Se han alcanzado los objetivos, se han conseguido esas sinergias de costes que teníamos previstos de los 940 millones para el año 2023. Estamos capturando 80%, creo que capturaremos más de eso en el año 2022. Y bueno, creo que tiene mucho mérito. Recordar que esta integración se cerró en el año 2021, en marzo, hace menos o hace 15 meses ahora. Por tanto, haber conseguido esa integración con este ritmo y con esta velocidad es algo sin duda muy positivo.
El coste del riesgo, como os decía, ha evolucionado muy bien. Aquí tenéis el coste del riesgo acumulado de los últimos 12 meses. Si miramos el coste del riesgo del trimestre solo es aún mejor, pero como podéis ver se ha ido reduciendo y ya llevamos 3 trimestres en esos niveles, alrededor de 25 puntos básicos y francamente hasta ahora lo único que estamos viendo es mejoras de la morosidad y por tanto una situación de más y más confort para hacer frente al deterioro que más que posible es seguro de las condiciones económicas en los próximos trimestres. Tenemos constituido un fondo colectivo, como veis aquí, de 1.257 millones, que nos permite estar muy tranquilos para afrontar un escenario económico que lógicamente debe sufrir de la situación actual derivada de la escasez de suministros y, naturalmente, la evolución de la inflación. Precisamente yendo a eso, dar un poco de color sobre las proyecciones que tenemos en este momento de crecimiento. Tenéis, en primer lugar, a la izquierda lo que son las proyecciones de Producto Interior Bruto, las que teníamos en abril, la línea punteada, las que tenemos en julio, que evidentemente marcan un empeoramiento. Estamos hablando de un crecimiento económico del año 2022 del 4,2%, pero una desaceleración para el año 2023 al 2,4%, un nivel que se mantendría con una pequeña subida en el año 2024. Niveles de inflación subyacente en media anual muy elevados, evidentemente por encima de lo que es el objetivo del Banco Central Europeo y evidentemente la inflación no subyacente, sino la inflación a secas con niveles, como sabéis, muy altos ya por encima del 10% con las últimas cifras. Por tanto, es una situación, un cuadro macro preocupante, no cabe duda. Hoy han salido las noticias macro del segundo trimestre que nos más bien hacen pensar que el año 2022 será mejor que ese 4,2%. El dato de PIB del trimestre ha sorprendido en positivo y, por tanto, estamos viviendo una historia de dos caras, una situación actual que realmente muestra una fortaleza muy notable y, a pesar de eso, una situación futura que sabemos que se va a deteriorar y que seguro que en la sesión de preguntas y respuestas podemos comentar en más detalle. En todo caso, para estos escenarios, incluso para un deterioro mayor, tenemos una constituida provisiones que nos hacen estar tranquilos de que podemos afrontarlas con seguridad. Un dato relevante que es que las empresas y las familias españolas siguen menos apalancadas que sus homólogas europeas. Fijaros, las empresas están en el 101 versus el 110 de Europa, las familias en 57 versus el 59 de Europa, y cuando echáis la vista atrás y veis el 2006, pues la situación era exactamente la contraria, una situación de sobreapalancamiento en 2006 y particularmente en el 2008 de empresas y hogares españolas que nos hizo sufrir mucho con la crisis anterior, porque partíamos de una base de una burbuja crediticia que no es el caso ahora. Y, por tanto, vuelvo a pensar que hay muchos motivos para no ser pesimistas respecto a cómo puede atravesar España esta situación de dificultad. Y, finalmente, datos de empleo que han salido recientemente, también positivos, de ventas minoristas, el gasto de tarjetas internacionales, que seguimos muy de cerca en CaixaBank a través de nuestra posición líder en TPVs en España, también está evolucionando muy favorablemente. El turismo nos está ayudando y es parte importante, sin duda, de las cifras económicas buenas que estamos viendo y que deberíamos ver todavía en el tercer trimestre. El detalle de la cuenta lo veis aquí. No voy a alargarme mucho. El margen de intereses con esa caída del 3,6, pero comisiones e ingresos por seguros permiten compensar. Ingresos por seguros hay una subida muy alta, pero recordar que esto es porque hemos consolidado el 100% de Bankia Vida ya desde primeros de año. Por tanto, la subida de negocio existe y es buena, pero esta está, si queréis, exagerada por un impacto contable. Y lo que destaca es esa reducción de gastos, 5,6%, y de dotaciones. Por eso lo que es un margen bruto es un crecimiento del 1,1%, al final en el resultado atribuido al grupo es un 17%.
Por claridad, recordar que el resultado comparado con el real que tuvimos hace 6 meses, como tuvimos el impacto extraordinario del Badwill, sería de una caída del 62%, pero como hicimos el año pasado y no quisimos enfatizar ese resultado extraordinario, que es un mero apunte contable sin consecuencias de caja, pues por consistencia tampoco lo estamos haciendo ahora. Como veis, respecto a la evolución de la rentabilidad, después de unos años entre el 8 y 9%, tuvimos una caída importante en el año 2020, fundamentalmente asociada a la pandemia y a las provisiones que decidimos hacer en ese momento, y lo que hemos tenido después de eso es una recuperación de un nivel de rentabilidad en el entorno del 8%, con lo cual, vuelvo a insistir, estamos en rentabilidades que todavía deben mejorar y desde luego que no están en niveles extraordinarios. Pero sí quería acabar con algunas reflexiones. La primera es hasta qué punto es relevante que el grupo Caixa tenga una adecuada rentabilidad. Pues lo es desde luego para nuestros accionistas. Recordar que tenemos 635.000 accionistas, la mayor parte de ellos son accionistas particulares, minoristas, que han decidido tener una parte de sus ahorros en Caixa, y evidentemente tenemos accionistas institucionales que gestionan grandes fondos que eventualmente son naturalmente también de personas físicas que ahorran a través de compañías de seguros y gestoras de fondos de todo tipo. Tenemos al FROB con el 16% y a la Fundación La Caixa con el 30%. Quiero recordar lo que hacemos con ese accionista y lo que hace la Fundación La Caixa, y que nos honra mucho poder ayudar con nuestros resultados y también con nuestra asociación de voluntarios a que esa obra social se lleve a cabo. Algunas cifras del programa Caixa Pro Infancia, destinado a romper ese círculo vicioso de la pobreza que lleva muchas veces a los niños y niñas a la delincuencia ante la falta de educación y en muchas ocasiones a no salir eventualmente de esa pobreza, y ayudar a que esos niños sean atendidos, formados y educados y tengan una oportunidad de incorporarse al mundo con perspectivas más halagüeñas, es una parte fundamental de lo que hace la Fundación. Recordar las cifras de los niños y niñas que se han atendido, 345.000. El programa incorpora, destinado a ayudar a gente discapacitada, también a antiguos reclusos, personas que tienen dificultades en incorporarse al mercado laboral, donde necesitamos poner en contacto pues, esas personas con entidades, empresas que están dispuestas a la contratación. Llevamos lleva la Fundación más de 350.000 contrataciones, resultados realmente extraordinarios, la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, cuidados paliativos y a sus familiares, más de 500.000 de personas que han sido atendidos, un largo etcétera. Y quiero recordar que la obra social de la Fundación pues depende naturalmente de las inversiones de la Fundación, y la principal inversión de la Fundación es CaixaBank, y por tanto todo aquello que sea bueno para nuestra rentabilidad creo que es bueno no solamente para nuestros accionistas normales y para nuestros empleados, sino que es buenísimo para toda la sociedad en España, porque eso retorna a la sociedad a través de programas tan espectaculares como los y que son bien conocidos. También desde CaixaBank nosotros hacemos mucho. El compromiso social es parte de nuestro ADN. Y bueno, alguna cosa que creo que merece la pena mencionar. Tenemos el mayor banco de microcréditos de Europa, con Microbank, con más de 1,2 millones de créditos que se han concedido y con un impacto muy importante en el empleo. Hemos, como os decía antes, asumido un compromiso de mantenernos en todas las poblaciones en las que estamos. Son más de 2.200 municipios. No los estamos abandonando. Estamos de única entidad financiera en este momento en 472 de ellos, y además estamos cubriendo aproximadamente otros 600, donde no estamos a través de nuestros servicios del autobús con la oficina móvil. Creo que es algo muy importante, muy diferencial, porque ninguna otra entidad lo está haciendo así. Esa es la realidad. La siguiente entidad
cubre menos de la mitad de municipios que cubrimos nosotros, y las siguientes aún menos. Hemos hecho un gran énfasis en abrir cuentas básicas y, sobre todo, cuentas sociales para nuestros clientes. Tenemos en su conjunto casi 350.000 que permiten a personas a colectivos vulnerables tener acceso básico a servicios financieros sin coste, y las cifras hablan por sí solas. Y seguimos haciendo cosas importantes también de impulso a la ocupación a través de programas con la obra social y a través de la Fundación Dualiza en los temas de formación profesional. Un gran compromiso el programa de voluntariado corporativo. Recordar, porque es reciente, en total hemos trasladado 540 refugiados desde Ucrania hasta España, y nos hemos asegurado que han sido convenientemente acogidos con caravanas de coches. Hemos llevado muchas ambulancias a Ucrania también, en colaboración con empresas que han sido donantes, y la verdad es que seguimos pensando que trabajamos en una entidad financiera que tiene un alma diferencial sobre otras, y aquí quería dar y recordar algunas ideas y algunas realidades de lo que estamos haciendo en un momento en que la sociedad creo que lo debe valorar de manera particular. Pero haremos más. Y desde la parte puramente financiera, creo que valía la pena recordar que hemos quedado el primer banco de Europa, Middle East y África, en lo que se llama EMEA, en financiación sostenible, en los primeros 6 meses del año, lo cual es muy notable, puesto que por tamaño y por alcance geográfico no deberíamos optar a estar en esa situación. Hay bancos mucho más grandes dentro y sobre todo fuera de España a los que hemos adelantado precisamente en la financiación sostenible, lo que nos hace sentirnos satisfechos de que estamos en el buen camino. No podremos estar siempre los primeros por una cuestión de tamaño, pero que hayamos llegado indica por dónde vamos. Y quería acabar con otro compromiso reciente que hemos tomado, que no queremos que penséis que se nos ha olvidado, que es el compromiso con el colectivo senior. Hace unos meses asumimos una serie de objetivos, compromisos, que podéis ver ahí, un decálogo, y simplemente quería decir que estamos trabajando y avanzando a muy buen ritmo. El despliegue de gestores senior, que nos comprometimos al final del 23, de estos gestores especializados a tener 2.000, tenemos ya la mitad desplegados. Hemos reforzado las oficinas con el personal de apoyo, de hecho más que lo que habíamos comprometido, cambiado ya el horario de apertura comercial, el acompañamiento al uso del cajero, el adelanto de las pensiones, el teléfono único para las personas mayores. Hemos adaptado ya todos los cajeros, mantenido el parque de libretas, 4,8 millones de libretas, iniciado las sesiones formativas y, como os decía antes, estamos, que evidentemente es un prerequisito para poder ayudar a nuestros mayores, estamos con ese compromiso de mantenernos en los municipios como una única entidad en los que estamos, y además incrementando el número de poblaciones a las que llegamos a través del Ofibus. El esfuerzo de ayuda y de mejora en el servicio al colectivo senior lo hacemos porque son una parte absolutamente clave de nuestros clientes, también de la sociedad, porque sale de nosotros, pero también que sepáis que nos ha supuesto este año una decisión de inversión de 50 millones de euros. Es decir, no estamos hablando de palabras que se lleva el viento, sino de realidades en las que estamos trabajando activamente para mejorar las cosas, y, desde luego, los indicadores que tenemos es de una muy buena recepción de todas estas medidas por parte de ese colectivo senior. Y con eso, muchas gracias. Acabo y a vuestra disposición para contestar las preguntas.